Y muchas gracias por venir, y vamos a dar comienzo hoy a estas sesiones de fin de semana, de hoy y mañana, de escrituras de hoy, que bueno, nosotros tenemos diferentes espacios de escritores y con esta de escrituras de hoy comenzamos el año pasado, también en marzo, y bueno, reunimos a 4 escritores, que serán 2 hoy y dos mañana. Son escritores a los que ya les seguimos la pista desde antes de venir aquí, que algunos los hemos leído en los clubes de lectura o en partes de los clubes de lectura. A Walter Hugo, él no se acuerda, pero yo me acuerdo que lo conocí hace mucho, me lo presentó una bibliotecaria portuguesa. La primera vez que yo fui a Corrientes de Escritas hace como 6 años, por ahí. Todavía no eras tan conocido en Portugal. Ahora Walter Hugo es una estrella muy famoso, muy conocido. Y tiene una obra, muy buena, muy importante. Aquí hemos leído algo en el club de lectura. Y a Loma, personalmente la conocí hoy, pero nos había hablado de ella Alberto Olmos. Yo la conocí al principio por las antologías, la que hizo Alberto Olmos y la otra de Juan Gómez Bárcenas, que ellos han estado aquí, Alberto Olmos, Juan Gómez Bárcenas, con su hermano, con tu hermano también, otro escritor, Daniel Gascón, y otra escritora era, recuérdame, Aisa de la Cruz. Habían estado también como escritores jóvenes presentados por Alberto, y fue Alberto que nos habló de Aloma, y desde ahí empezamos también a seguir la pista. Bueno, pues hoy tenemos a ellos dos y van a conversar con Amalia Iglesias, también escritora, poeta, crítica y muchas cosas más, que agradezco también que colabore con nosotros. Ya estuvo el año pasado también colaborando en el mismo programa y en otras cosas. Pues nada, os dejo a los 3, bienvenidos y muchas gracias. Gracias, Nona. Y una vez más, gracias a la Casa de las Conchas y gracias a todos ustedes por haber venido en un día. Y Joao, que por supuesto es ese puente imprescindible siempre entre los autores españoles y portugueses, y que está haciendo una gran labor en ese sentido en esta ciudad. Y gracias a todos ustedes, decía, por acompañarnos en un día en el que hay tantísimas cosas y tan interesantes. Gracias, Aloma, gracias, Walter. Yo voy a intentar, aunque vean ustedes muchos papeles, es para no perderme, aunque quizás me pierda más, voy a intentar resumir para darles la palabra a ellos. Bueno, yo quería dedicar esta sesión a nuestro querido y añorado Félix Romeu, sobre todo a Aloma, que lo tenía más cerca que yo siempre, y quería dedicárselo a él porque, aparte de que Aloma sea, a mi juicio, su alumna predilecta, que igual no sería escritora si Félix no hubiera estado ahí también empujando un poquito. Decía, Félix dedicó su primer texto que publicó a los 17 años, creo, en una revista del colegio, del Instituto Francisco Grande Cobian, en Zaragoza. Se titulaba precisamente Realidad y ficción en la construcción invertida de la imagen en el ojo del pez. Aquí realidad y ficción parecen estar en un contexto muy complejo. El título que nos han propuesto de realidad, ficción, juego y pretexto está en el corazón de toda la literatura. No hay libro que no participe, a mi juicio, de la realidad y de la ficción. Luego ellos nos contarán algo más. Ya en el Quijote, la primera novela que inaugura la novela moderna, digamos, pues ese gran debate entre la realidad y la ficción. Quizás la clave de este debate y de toda la literatura, de toda la historia de la literatura, está en cómo cada autor conjuga esos dos conceptos. Dependiendo de la dosis de realidad o la dosis de ficción, o cómo
conjugan estos dos conceptos es cómo se construye un estilo. Tenemos aquí hoy a dos autores en los que, obviamente, como en todos los escritores, pues se están jugando todo el tiempo con esos dos conceptos. Quizás en las últimas generaciones hay una inclinación mayor hacia un cierto realismo, digamos. Eso es como los ciclos económicos o los ciclos políticos. Yo creo que depende muchas veces de razones medioambientales. Ahora mismo hay toda una tendencia, tanto en narrativa como en poesía, o nos dicen que es hacia el realismo, pero habría que analizar qué tipo de realismo. En estos dos casos, lo dibujo ahora a grandes rasgos, nos encontramos a dos autores que pertenecen a dos generaciones, hay una diferencia de 10 años, justo lo que se suele considerar para el cambio de generación. Hay una diferencia de países, obviamente, aunque estén muy próximos, y luego veremos también lo que tienen en común. Pero en cuanto al realismo se refiere, a Aloma se le ha asociado a un realismo sucio, que yo creo que no es tan así como... Yo más bien hablaría de un realismo limpio, en cuanto que sus libros es la alegría lo que se desprende, no es el realismo sucio americano, ese pesimismo, esa atonía, ¿no? Y a Walter se le asocia más con un cierto, sus narraciones, su poesía tiene más un toque hacia un cierto realismo social, en cuanto que habla de nosotros, del conjunto de muchas personas. Luego entraremos más en detalle. Voy a dar muy poquitos datos de cada uno. Bueno, Walter Hugo May, aunque en España casi yo creo que es más conocido como narrador, pero a mi juicio es más poeta que narrador. Él ahora nos contaba que hace tiempo que los poemas los incorpora a sus novelas, pero tiene publicados 12 libros de poemas y 6 novelas. Su primer libro publicado fue un libro de poemas. Nacido en el 71, vive creo en una ciudad que cambió de nombre, un dato que a mí, con esto de la ficción y la realidad lo has vivido. Nací en una ciudad, así que cambió de nombre. Ese es un dato importante, porque cuando uno tiene contacto con un lugar que cambia de nombre, pues me imagino que afecta a todo tu imaginario. En sus obras se refleja la vida de las personas anónimas, digamos. Sus personajes son aparentemente insignificantes. Hay una cierta humildad, diría yo, en la aproximación. Ya, una de sus características es la supresión de las mayúsculas. Algo que caracteriza toda su escritura es que todo está escrito en minúsculas. Yo no sé si es solo humildad, luego nos explicará. Sí que es un realismo, decía, social, pero tiene un interés, él remarca mucho esto, un interés ético en la literatura. Quiere que sus libros, sus poemas, sus novelas tengan un significado moral, digamos, que lo hace explícito. Le interesa, dice, una literatura política. Por ejemplo, en una de sus novelas emblemáticas hay dos traducidas al castellano, que es El Apocalipsis de los Trabajadores y La Máquina de Hacer Españoles, que yo les recomiendo las dos vivamente porque he disfrutado mucho leyéndolas. Ficción y realidad se solapan todo el tiempo. Es un realismo que está describiendo las vidas de estas personas aparentemente insignificantes, pero luego, por ejemplo, está en El Apocalipsis de los Trabajadores el mundo de los sueños, ¿no? Aparece cada vez que la protagonista sueña que accede a las puertas del cielo. Hay un San Pedro humanizado, entonces ahí está muy borroso. Esa ficción es tan real como el realismo que estamos viviendo, ¿no? O las pesadillas de ese soldado de Ucrania también acaban siendo absolutamente reales, como entran en la novela como si formaran parte del mismo realismo, ¿no?
las visiones que tiene el protagonista del Hombre de Oro, de esa hucha emblemática. Walter Hugo Mae decía: a mí me interesa mucho más como poeta, porque en sus poemas consigue algo muy difícil, que es conseguir esa tensión del lenguaje a la vez que está contando una historia. Es decir, que aunque él ahora mismo me estaba contando que la diferencia de un poema está obviamente en el lenguaje, en la forma de aproximarte a la palabra que le interesa, el lenguaje en sí mismo, lo que se desprende de sus poemas es también una narrativa. Entonces, en esa confluencia de géneros, yo creo que también es algo muy de las últimas generaciones que saben fusionar. Él decía: no, pero en el fondo parece sentirse más poeta, pero se sigue sintiendo poeta en sus novelas, ¿no? Uno de los temas que atraviesa toda su narrativa y también toda su poesía es el tema de la deshumanización. De hecho, sus 4 primeras novelas son una tetralogía que trata precisamente el ser humano en todas sus etapas vitales, ¿no? La infancia, la juventud, la madurez y la vejez. Y hay un proceso de ida y vuelta, digamos, queda reflejado tanto la humanización como la deshumanización del mundo contemporáneo. Bien, no voy a decir mucho más ahora porque me interesa dibujar un poco a Loma también y luego que entren ellos en conversación. Aloma tiene un palíndromo, que es Aloma Mola, que bueno, la dibuja muy bien y dibuja muy bien también en su juventud, ¿no? Le debe su nombre a un personaje de Mercè Rodoreda y tiene 4 libros publicados, 3 novelas y un libro de relatos, creo que son. Ella define sus libros como libros de aprendizaje. Incluso en sus lecturas también dice que le gustan los libros de aprendizaje. Y hay una característica que es esa voluntad de sencillez, de humildad también. Me quiero quedar con estos 2 conceptos. Cuando en diversas entrevistas Aloma dice: no me interesan las metáforas, no me interesa la grandilocuencia, quiero hacer libros sencillos, no voy a decir normales porque la palabra normal para mí tiene connotaciones poéticas que no siempre me parecen muy adecuadas. Pero bueno, digamos que apuesta por la claridad en sus libros, por contar lo que ve, entre comillas. Es un realismo que se ha dicho realismo sucio, pero como decía antes, yo considero que es limpio en el sentido de que no le interesa la cultura de la queja, no le interesa el lamento. De hecho, su último libro, que acaba de ver la luz creo estos días, se llama Los idiotas prefieren la montaña y es sobre un compañero amigo de Zaragoza que era Sergio Algora, que murió antes de cumplir los 40 y que él era el cantante, el músico de Niño Gusano. Y siendo una necrológica, es una necrológica sin tremendismo, sino como una celebración también, entre comillas, de la muerte, ¿no? Entonces, esa aproximación a la realidad, desde luego, no es una aproximación de realismo sucio, es más bien una mirada que, sin quererlo ella, cuando dice no quiero hacer una metáfora, lo que sucede con el realismo es que cuando aproximas mucho la lupa, al final a veces acaba siendo surrealismo o hiperrealismo, ¿no? Y al final también acaba siendo una metáfora de su generación, porque si todos sus libros, uno es su experiencia como estudiante de Erasmus en París, otro es su experiencia como trabajadora en un parque temático que es Dinópolis, este es sobre su amigo. Pues al final el ambiente que dibuja ese realismo
está siendo ya no una metáfora, sino una alegoría de su generación, sin ella pretenderlo buscarlo probablemente. Entonces, desde esas dos aproximaciones, yo quiero retomar un poco el debate. Hay un momento también, bueno, y otra cosa que no se me debe escapar con respecto a Loma, es que pertenece a una saga de escritores familiar, de tal suerte que su padre, Antón Castro, es también escritor y su hermano, Daniel Gascón, también. Pero entre los tres, digamos, configuran un mapa narrativo familiar, porque como todos hablan de lo que tienen cerca, a veces escriben sobre lo que tienen cerca, a veces escriben sobre las mismas cosas. Entonces es un experimento literario curioso, porque probablemente, bueno, hay una lectura individual, cada uno tiene su estilo, pero también hay una lectura realista colectiva, de que completan un mapa narrativo que en cierto modo está incompleto o se va completando con esos pedazos de, si lees a todos ellos, vas como encajando el puzzle. Entonces es una experiencia que no es muy habitual tampoco. Bien, creo que voy a ir a las preguntas mejor para dejarles hablar después de esta pequeña introducción, que son apenas unos apuntes. Sí quiero decir, las diferencias entre Aloma y Walter son evidentes. Bueno, las físicas ya no voy a remarcarlas. Las diferencias literarias también, como digo, son de dos países, de dos lenguas diferentes, de dos generaciones diferentes, pero me interesa destacar las confluencias, para que luego, si hay discrepancias, pues partan al menos de bases comunes. A ver, como decía, ambos se mueven dentro del realismo, en esos dos tipos de realismos articulados de manera diferente. Ambos mantienen un blog asomado al mundo, es decir, el mundo de Internet parece importante en su relación con el mundo literario. Ambos colaboran en la prensa. Walter tiene una columna en el Jornal de Letras que tiene un título que se llama Autobiografía Imaginaria. Algo tiene que ver eso con la realidad y la ficción. Y Aloma en su blog tiene un apartado que se titula Nada es ficción. Ambos han estudiado literatura, ambos son multifacéticos e interdisciplinares. Aloma quería ser actriz antes de ser escritora. Walter es presentador de televisión, músico. Ambos han tenido un grupo musical, o no sé si lo mantienen, o en algún momento lo han tenido. Estás siendo muy generosa, o sea, llamar a mi grupo musical. Ambos dicen querer hacer un lenguaje sencillo, querer escribir un lenguaje directo, pero luego sus libros están salpicados de referencias culturales bastante densas y cultas, entre comillas, sea para asumirlo o para rechazarlo. Rilke, Monterroso, Rayuela, en fin. Ambos dicen huir de las emociones a la dimensión del arte. Entonces, para mí, lo que está en causa es que tenemos que tener algo para explicar, para explorar con el texto, pero la manera como está hecho es el secreto, porque todos nosotros tenemos un contenido. Si quieren, toda la gente a los 14 o los 15 años tuvo una pasión infinita, como Camões tuvo, pero Camões escribió los sonetos de amor más perfectos de la lengua portuguesa, y todos nosotros pasamos los 14 y los 15 sin hacer, a lo mejor solo yo, pero no he hecho nada de bueno. Entonces, por la mensaje podemos tener un reportaje, un periodista hablando, podemos hacer otra cosa, pero a través del lenguaje cambiamos el mensaje o sacamos la mensaje, el contenido al estatuto del arte. Entonces, mi ambición con eso es total. No quiero ni siquiera ser humilde con eso, quiero todo, quiero hacer lo mejor que puedo. Y lo que yo veo en mi trabajo
es que lo que me interesa entender en el mundo son las personas normales, poéticamente normales. Es que yo creo que solo ser normal, convencional, ya no solicita un estatuto de héroe, porque no es fácil. Yo siempre quiso ser una persona común, estar entre los comunes, estar entre la gente más suelta en la calle, que no voy a correr por gente súper televisiva, no me interesan sus vidas, porque me parece que sus vidas pierden el hondo genuino, ¿sabes? Son vidas un poco plásticas, un poco presentadas al público como una cosa más o menos perfecta, entonces no estás hablando de la realidad. Lo que me interesa en la gente de la calle, que a veces no sé si quieres los nombres, es que no tienen una dimensión pública que es trabajada. Entonces solo me interesan estas personas que son las de mi vida de siempre, ¿sabes? Si siquiera te puedo decir que mis amigos son los mismos desde que yo era desconocido, los lugares donde yo voy son los mismos, puedo comer en un restaurante caro, pero como en el mismo lugar a veces, siempre hablando de las porquerías porque no cambia, porque es una porquería de un lugar, pero es donde voy siempre, es como movimentarme en caminos que yo sé que son de verdad, ¿sabes? Entonces esa es la dimensión de una idea, de una utopía democrática, que no seamos mejores que nadie, seamos solo mejores que nosotros, lo que podemos ser, pero seamos iguales como colectivo. No sé si me explico en español, pues un poco, pero esta es mi obsesión, ¿sabes? No quiero... Me enfado mucho, por ejemplo, con la idea de que vivamos en una sociedad que siempre necesita de escoger los mejores, como si los otros fueran peores, pero si somos grandezas diferentes, ¿cómo comparar las cosas? Porque lo que traemos al mundo cada uno de nosotros es distinto. Entonces mi obsesión es conmigo solo, no puedo compararme. Entonces esta es la utopía de mis novelas. Aloma, ¿me perdonas? Sí, es verdad que tú estás hablando de toda una tendencia de la democratización de la cultura, de todo tiene valor literario, lo normal son historias extraordinarias, pero eso no está cambiando hasta cierto punto el paradigma, digamos, de lo que siempre ha sido, o siempre hemos entendido por literatura y por arte, siempre hemos entendido que era lo excepcional, los héroes, los deseos, las aspiraciones, como que siempre el arte estaba para suplir las carencias de la realidad. Entonces ahora hay toda esa tendencia que dice no, el arte lo puede hacer todo el mundo, el arte hay que democratizar. El Ayuntamiento de Barcelona creo que ha hecho algo en ese sentido también, hay que democratizar el arte y pensar que lo cotidiano es arte, que lo normal es arte. No estamos cambiando un paradigma de siglos. Bueno, cuando Ortega y Gasset escribe la deshumanización del arte, está un poco, como se dice, espantado con la idea del arte no corresponder más a un ideal de belleza pura, como si participara en nuestra vida como una cosa solo buena. El arte empezó a confrontar el individuo y no a regalarle una imagen de la belleza para que relajara cuando llega a la casa. No es esto que necesitamos,
Y no es eso que es arte. Arte es una cuestión. Y a mí me interesa el arte más como un instrumento para que yo llegue al desconocido y no para que yo me quede donde yo, con las cosas que yo sé. ¿Sabes? Un periodista a lo mejor se escribe una materia, un texto, un libro, a lo mejor hace por lo de las pesquisas que hizo, habla de las cosas que aprendió. El artista no, el artista busca una dimensión de trascendencia, una dimensión, la obra va a ser algo que él mismo no sabe, no puede comprender toda la obra. Entonces, y esta cosa es necesaria para que hablemos de literatura, para que hablemos de una obra que después de 500 años aún tenga sentidos, aún tenga algo para ser descubierto. Entonces, no puede ser completamente descubierta por su propio autor. Entonces, a mí me interesa mantener eso siempre muy claro. Y esa es la humildad que me interesa, pensar, yo estoy buscando algo que a lo mejor no voy a encontrar, encuentro algo que en un momento me hace sentir una sensación de realización muy fuerte, pero quiero siempre más porque no es suficiente, no me salvó aún. Ningún libro me salvó, ningún libro me quitó la angustia, ningún libro me hizo feliz para toda la vida. Esto no existe. Entonces, soy siempre enviado a la normalidad, si quieres. Soy siempre enviado a mi casa, a mi infancia, a mi tiempo de niño, a la vida con mi familia, mi madre, todo lo que sea. Y estoy siempre pensando una trayectoria que quiere redimir todas las cosas. Y entonces, para mí, esta es la dimensión ética del arte. Es que el arte existe porque tenemos necesidades, porque nos sentimos incompletos, porque nos sentimos un poco a la deriva, porque no haríamos arte si es solo como una cosa de paseo. A lo mejor, no sé si algún escritor hizo un libro sin siquiera saber que está haciendo un libro, como si hay una obra de arte de un autor que no tenía una intención de mejorar su vida con ese pensamiento. Puede ser cético, pero si lo hace es porque en el hondo a lo mejor lo necesita y puede sospechar que a lo mejor su vida va a mejorar. Pero no nos salva, puede mejorar un poco, puede traer un conocimiento, pero que estamos siempre de vuelta a una ignorancia, porque las cuestiones fundamentales no nos dan la respuesta, porque Dios a lo mejor no existe, entonces no tenemos las respuestas, pero el arte es la manera de preguntar. ¿Y algo? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a Nona, Joao, a María también. Es un placer estar aquí con Walter y para una estudiante, ya soy licenciada y soy mayor. Para una licenciada en Filología Hispánica es muy emocionante estar en Salamanca como autora. Cuando me has preguntado sobre la sencillez, me he acordado de una cosa que decía Natalia Ginsburg, que este año se cumplen 100 años de su nacimiento y es una de mis escritoras favoritas, que decía que mucha gente dice que escribe para comprender la realidad y que ella se conformaba con describirla. Y cuando leí esa cita me di cuenta de lo idiota que había sido yo, porque muchas veces había dicho, no, yo escribo para comprender la realidad. Y me di cuenta de que no, de que en realidad escribo para describir la realidad. No sé si hay una falta de ambición literaria, en eso sí que estoy de acuerdo con Walter, creo que no soy yo la que debe juzgar eso, pero sí que yo solo puedo juzgar mi honradez a la hora de escribir y es absoluta. No sé bien cómo explicar esto sin resultar demasiado pretenciosa ni petulante. Yo escribo y luego, pues no sé, como tú dices, que yo sé lo que he hecho y he intentado ser lo más honrada, sin engañar, sin tender trampas y respetándome a mí misma y a la literatura. Luego, si eso es
arte o no soy yo la que debe decirlo, ¿no? Y sí que es verdad que se parte desde una obsesión. Y en todo caso yo llego a la literatura un poco de una manera muy inconsciente y creo que todavía me voy buscando por el camino, ¿no? Entonces creo que todos los libros me gusta que tengan un punto de imperfección y o sea, hay una búsqueda y creo que si esa búsqueda se ve en mis libros, aunque sea a partir de imperfecciones, me gusta y me hace feliz. O sea, que se vea, ¿no? El camino que estoy intentando hacer, que lo voy descubriendo mientras lo voy haciendo, no está pensado de antemano. No sé si he respondido. Sí, quizás yo donde quería orientar el tema es que tal vez no sea ni tan sencillo como vosotros decís vuestra aproximación a la realidad, ni sea tan solo realidad. Me explico. La realidad también depende de qué fragmento selecciones, dónde orientes esa lupa. Ya de alguna forma estás haciendo ficción, ¿no? Escribía José Saramago, por cierto, que Walter es premio José Saramago, decía algo así como, no algo así, decía así: en mi opinión todo lo real es fantástico, o por decirlo de un modo más preciso, todo lo real es inquietante. La percepción de lo real, en la que intervienen los sentidos, no abarca todo lo real. El margen de lo que no se sabe, o mejor dicho, de lo que no se siente, es lo inquietante. Es decir, que cuando tú estás seleccionando, eso Calvino daba muchas vueltas también hablando del realismo a ese concepto, ¿no? Cuando decía, es que yo soy un escritor fantástico, al final acabo escribiendo fantástico, porque la realidad es mucho más fantástica, es mucho más difícil de reflejar, porque por mucho que tú quieras describir con toda precisión, siempre te queda otro trozo de realidad que no has descrito. Entonces es imposible, ¿no? Esa imposibilidad, vosotros la notáis, la tenéis en cuenta, entra ahí la ficción, consideráis que entra entre realidad y realidad. ¿Cómo establecéis ese juego? Yo creo que siempre que estás contando algo desde un punto de vista, estás construyendo un relato y ahí entra la ficción. O sea, desde el momento en el que tú seleccionas algo, la manera de contarlo, donde pones el énfasis, estás dando un relato diferente al que daría, bueno, en mi caso familiar, ¿no? O sea, mi hermano Daniel escribió un cuento sobre un accidente que yo tuve de pequeña y, bueno, después me pidió perdón porque era un tema demasiado bueno como para chafármelo, pero bueno, yo escribí el mismo, o sea, conté eso mismo y son dos cuentos diferentes, ¿no? El hecho es el mismo, pero se ve perfectamente que el punto de vista, o sea, no solo la perspectiva de uno que es testigo y otro que es digamos, protagonista, pero ya hay una selección. Los detalles en los que yo me fijo no son los detalles en los que él se fija. Y eso sucede también en la vida cotidiana, ¿no? Por eso yo creo que siempre las parejas discuten porque siempre tienen un punto de vista diferente respecto de la realidad. Pero eso creo que es... no sé, que la vida es así. Y luego con lo otro yo creo que la sencillez es muy complicada. Al menos en mi caso, como veis, tiendo a perderme y a no seguir mi propio hilo cuando hablo. Y una de las cosas que intento hacer cuando escribo es simplificar mucho para simplificar el pensamiento y llegar a la claridad más absoluta, porque es la claridad de pensamiento, o sea, una idea clara. No porque crea que no sé subordinar, que sí que sé, me cuesta un poco, pero si me esfuerzo lo consigo, sino porque es una manera de pensar claro, y eso sí que, o sea, quitar el matojo, ¿no? las hierbas, es un trabajo también. Bueno, yo creo que la literatura no es la realidad, es una otra realidad, es una experiencia real. Para quien lee, para quien escribe, es una cosa que participa en nuestras vidas y que cambia cosas en nuestras vidas, entonces implica con la manera como creemos en las cosas, pero es una otra cosa que no la vida, el cotidiano.
Y sí que de una cierta manera, claro que la literatura es siempre la dimensión extraordinaria de algo, porque vamos a buscar un enfoque, una historia, una palabra, y estamos haciendo un editing de cosas que en verdad no se pasarán así. Entonces, cuando decidí que mi columna en la prensa se llamaría Autobiografía Imaginaria, es porque yo creo que todas las cosas son imaginarias, ¿sabes? Por ejemplo, por la primera vez en mi vida hablo y salgo para un montón de lugares, pero por la primera vez en mi vida hoy he traído a mi madre conmigo de Portugal. Bueno, mi madre es muy tímida, no le hablan. y yo tengo una relación muy compleja en mis libros con la infancia, con mi infancia, porque me ocurrieron muchas cosas y porque a lo mejor me acuerdo de no saber nada y de las cosas me llegaron con una dimensión siempre fantástica. Entonces, una de mis angustias, de mis frustraciones más grandes, es cuando mi madre, que tiene un testigo muy fuerte de mi infancia, no coincide. Y a veces no coincide casi nada, como si no fuera mi madre, porque me acuerdo de ella haciendo cosas y de haber pedido cosas y ella no se acuerda. Bueno, tuvo 5 hijos, entonces solo soy uno. Puede ser que mezcle las memorias y que las borre un poco, pero para mí es muy claro. Cuando busco cuando busco un texto, yo quiero mucho que el texto sea una comunicación, una partilla. ¿Se dice partilla? No, una comunión. Que sea una cosa para nosotros también, mía, de todos, que sea una cosa para todos, que no sea hermético, que no sea una cosa estética pura, que solo es una elocuencia formal. A mí no me gusta nada las cosas que se queden a nivel formal. Pero yo sé que lo que tenemos que hacer es dominar una forma. Es imposible que no dominemos una forma. Podemos no pensar sobre el asunto, pero cuando hacemos algo, estamos dominando una forma. Entonces nunca estamos siendo absolutamente verdaderos. Siempre estamos escogiendo cosas que vamos a poner en el texto y otras que no vamos a escoger. Entonces siempre hay una ficción. Todo, mismo los textos más autobiográficos, siempre son una ficción que tenemos de nosotros. Es la perspectiva que tenemos de nosotros. Si quieres, nuestra identidad es una ficción. Bien, desde esa no sé si es una ficción, pero es una construcción. ¿No? Sí. Pero es mentira, en parte, es mentira. Pero algo de verdad tiene, ¿no? Nuestra identidad. Y se crees tanto en eso, se crees mucho, tiene más de verdad aún. Yo decía, cuando era muy pequeño, yo creía mucho a Dios. Ahora no tengo certeza, creo en algunos tantos, pero en Dios creo que no. Y escribí una de mis primeras frases en un poema. Yo decía, cuanto más creo a Dios, más existe. Es una muy buena definición de la fe. En todas las cosas, creo que es un poco así el enfoque. Si obsesiones con una cosa así, que la vas a poner un poco real en tu vida, pero tu identidad en parte es una mentira, pero necesitamos de eso. Por eso necesitamos de la literatura y del arte, en parte es una mentira. En esa relación de verdad y mentira, de impostura, me gustaría saber, ambos sois dirigentes blogueros, utilizáis las redes para colgar textos. ¿Podría haber en vuestro caso un texto intercambiable? Digo en vuestro caso, o digo en otros escritores,
escritores de vuestra generación, porque me interesa saber del papel que juega Internet y las redes virtuales. ¿Un texto vuestro podría funcionar igual colgado en el blog que en un libro? ¿Se dirige a las mismas personas? ¿Puede servir para el blog y puede servir para la novela? En mi caso sí, porque yo empecé París 3 en realidad, que es mi primer libro, surge de un blog. Estaba en París, me fui de Erasmus y bueno, empecé a escribir un blog contando mis aventuras y ahí surge el material. Luego sí que lo toqué mucho y lo construí, ¿no? Construí una ficción con eso. Yo creo que el libro siempre impone un poco más, ¿no? Y por ejemplo tú, Walter, que reutilizas poemas en novelas, imagino que aunque los vuelvas o sea, el tratamiento que les das es otro, ¿no? Cuando lo he hecho yo, o sea, sobre todo textos que vienen de internet, como que el libro impone más, porque todavía afortunadamente tiene el prestigio del papel y es una cosa como que permanece. Entonces sí que les das como otra lectura. Sí, sí. Tienen una solemnidad. Sí, a veces yo escribo mucho en Facebook. No todos los días, pero a veces voy y escribo algo. Y a veces no tengo un plan de escribir literatura en mi Facebook inmediato. Quiero escribir bien porque la gente espera que diga algo bonito, inteligente, no sé. Y a veces digo algo, escribo algo de inmediato que me parece particularmente mejor. Entonces no publico, no publico y lo guardo para un libro. Y a veces, y siempre hay gente que me dice, ¿verdad? Tienes que publicar el Facebook, tienes que publicar el blog, publica estas cosas. Cuando miras el poeta, sí. Hace un par de años sus estados de Facebook reunidos. O sea, sí. Que ya no serías el primero en todo caso. Sí, es que, por ejemplo, terminé de leer un libro de un portugués, Frederico Lourenço, que tuvo como proyecto por 4 o 5 meses publicar una especie de autobiografía en su Facebook. Entonces eran unos textos que en el libro tienen 6 páginas. Para Facebook son muy largos. Y empezó haciendo esto sin darse cuenta que estaba escribiendo una rendición de toda su vida. Y luego sacó el libro. Y es un libro increíble. Es un libro que trascendió de absoluto la expectativa y la idea que el propio autor tenía de esos textos. Entonces, pero yo no soy generoso como Frederico Lourenço. Yo no quiero regalar al Facebook las mejores cosas, ¿sabes? Quiero tener algo ahí que comunique y que me haga esta cosa de las redes virtuales. Es que claro que tenemos lectores, sabemos que tenemos lectores, llegamos a algunos lugares, encontramos personas que son de verdad, pero es un poco que estamos en un modo de vida que es un poco imposible quedarnos solos o hacernos la opción consciente por estar solo. Yo no quiero estar solo, yo odio estar solo. Yo no creo que la soledad, ¿se dice soledad? Yo no creo que la soledad sea de la naturaleza del humano. Yo creo que necesitamos de una soledad pequeñita a veces, pero no para que seamos solos para toda la vida, pero sino para que podamos estar en compañía después, en mejor compañía, ser mejor compañía. Entonces, para mí, de la categoría del humano, la soledad no es una característica, es una aberración. Entonces, las redes sociales son eso, son el fin de la aberración. Empieza otra, porque la gente es muy furiosa en las redes, que todas las cosas que no harían en la vida común están haciendo en internet, en Facebook.
bueno, es otro problema, vamos a empezar otro problema, estamos con otro problema. Pero estamos terminando un poco esa soledad absoluta que alguna gente vivía, de no tener la posibilidad ni siquiera de protestar algo, de decir, bueno, me gusta el sol de hoy, que a veces es solo eso, la oportunidad de decir una cosa tan nada como esta. Una pregunta, dices que la soledad es una aberración, pero yo creo que el trabajo del escritor es en soledad. Sí, sí. Entonces, nosotros somos una aberración, no sabía. Lamento. Tuve una aberración mucho más guapa que yo. No, es que... Pero es trágico, se piensa. Yo pienso mucho en esto. Una tragedia del escritor es que lo hacemos con una intensidad muy grande, que estamos ahí años con los textos, días enteros, queremos que sean tan buenos, muchísimo mejores que nos reconocemos a nosotros. Y luego no estamos con los lectores cuando lo leen, ¿sabes? pero me parece un poco afortunadamente, ¿no? Porque... No, yo quería estar ¿sí? acostado con toda la gente leyendo para saber lo que están pensando, ¿sabes? Sí, a mí me daría muchísima vergüenza. Tengo muchos amigos cineastas y entonces, claro, te llevan a su casa a ver el primer montaje de su película, ¿no? Y es una experiencia muy bonita, pero yo diría, joder, no me gustaría estar al lado del primer lector. O sea, de hecho, a veces cuando, por ejemplo, mi novio que está aquí, que es lector y personaje ocasional, cuando él está leyendo me voy, porque me resulta terrible. Yo también no me gusta que al principio, porque estoy inseguro, siempre publico inseguro. Yo siempre publico pensando, me parece bueno, pero a lo mejor estoy loco al final, ¿sabes? A lo mejor ahora estoy de facto loco. Entonces, las primeras personas no quiero saber, no quiero... Entonces, solo un poco después, pero creo que esa es una tragedia. Una vez que has ganado la seguridad, ya te gustaría meterte en la cama del lector. Sí, pero creo que es el drama de la literatura, ¿sabes? Porque las otras artes son hechas un poco así delante, son ostensivas. Y nosotros no tenemos esa... Podemos leer un poema y estamos ostentando, pero no es la misma cosa, sobre todo si escribes novelas, no puedes leer una novela entera delante de la gente, entonces siempre estás un poco remetida, un poco recambiada a tu soledad original. Y a mí no me gusta, a mí me gustaría escribir un libro y me gustaría que fuera posible tener la gente, pero no es. ¿Sabes? Tener gente hablando conmigo y yo escribiendo, feliz. Conversando sobre todo y escribiendo. A mí me gustaría eso. Los pintores sí, es verdad. Que están pintando, iban las cámaras y hacen documentarios y pintan cosas increíbles. Y los músicos, por ejemplo. Los músicos lo hacen con la gente y hablan con nosotros y hacen bromas y todo. Y nosotros no podemos escribir una frase buena. A veces escribimos, pero no una novela. Sí, tienes razón. Por eso nos invitan aquí para que... Os veo interesados por el lector. ¿Quiere eso decir que cuando estáis escribiendo pensáis en el lector? ¿Tenéis un modelo de lector? ¿Es el mismo el lector en el que pensáis cuando estáis escribiendo vuestro blog que cuando estáis escribiendo vuestros relatos? ¿Cómo es vuestro lector ideal? Yo creo que cuando escribo para el blog sí que pienso en los lectores y cuando escribo lo mío no. Me olvido. Sí, lo siento mucho así. Es mi otra pregunta. ¿Hasta qué punto no creéis cómo ha influido en ese concepto de realidad y ficción precisamente el mantener un blog? Tú decías, bueno, yo hay cosas que oculto, me lo guardo para publicar en la novela.
Pero en ese juego entre ficción y realidad, entre timidez y sobreexposición, porque también esa rapidez de escritura que requieren las redes también te lleva a una sobreexposición aún mayor y menos controlada de la que puedes tener en cualquier libro, ¿no? ¿Cómo creéis que ha influido, no ya solo en vosotros, sino en la narrativa en general? Porque, bueno, la mayor parte de los escritores de vuestra edad, o una buena proporción, publican antes, os notoría con quien me pasó Luna Miguel, que le había pedido unos poemas, y dijo, no tengo inéditos porque todo lo que escribo lo publico en la red. Entonces, como que no hay ese intermedio. ¿Creéis que puede haber una influencia real tanto en los conceptos de verdad y de ficción como en vuestra propia relación con el texto? Esta la tengo que pensar, o sea que si quieres adelante. También tengo que pensar. Yo creo que lo que más me desafía, ¿cómo se dice desafía? Me reta. Me desafía. Me desafía. Es una presión de la gente que espera un libro, ¿sabes? Y hablo, puede empezar con el editorial que quiere el libro y luego por el factor de tener lectores, muchos. Y la primera cosa que sentí cuando empecé vendiendo libros ha sido de protegerme de esa necesidad de responder. Porque no puedes escribir al ritmo del consumo del lector. Tienes que escribir de una otra manera, buscando otra cosa que es muy interior, que es una pulsión muy interior y que tiene que encontrar una paz con tu necesidad de completud. Entonces, las redes virtuales lo que hacen es crear una manera de la gente que está ansiosa por algo, colocar esta ansiedad en nuestras manos. Entonces, yo intento no dejar que lo que publico sea demasiadamente una promesa de un libro. Entonces yo quiero publicar en Facebook cosas que hablen con las personas normales de una manera bonitita, pero normal. Díganme algo, pero no me pregunten cuándo voy a publicar mi nueva novela. No es una novela que estamos haciendo aquí. Y la novela son una cosa que yo no puedo controlar en absoluto, no quiero controlar en absoluto. Entonces, esa es la cosa más importante de las redes, es que crea una posibilidad de no tenernos la lucidez, de entender que aunque sea trágico, la soledad es fundamental para crear. Porque empecemos a tener tanta compañía que a lo mejor nos convencemos que lo hacemos por lo de la compañía. Y entonces es un poco raro. Creo que lo que planteabas con tu pregunta es como mucho más grande, ¿no? Porque nos lleva a una reflexión sobre la inmediatez, las redes sociales, lo que tú comentabas también es como no sé, como zombies esperando a que, ¿no? Como un poco así, sobre todo si te equivocas es lo mejor que les puede pasar. También es una cosa que llevo varios días pensando que no tiene mucho que ver, pero que como tú lo has comentado, aprovecho para compartir con vosotros esta reflexión. Claro, la gente está como todo el rato diciendo lo que está mal, ¿no? Enseguida. Y no se dan cuenta de que a veces hacer un elogio y explicar las cosas que te gustan y por qué te gustan es muchísimo más complicado y exige una mayor inteligencia, una mayor preparación. Y entonces es como que en las redes sociales todo el mundo señala un poco el error, como un poco como Nelson, el de los Simpson, y no se dan cuenta de que los tontos son ellos, que son incapaces de ver las cosas buenas, ¿no? O sea, no señalar a nadie en concreto, sino como esta especie de cosa general que se ha creado de señalar el error en los otros. Y yo es que ya casi no escribo ficción en el blog porque no tengo tiempo, solo comparto
las cosas de reseñas y tal, pero sí que creo que hay esa inmediatez, tanto en el que escribe como en el que lee, pero que es un poco, creo que se pierde. O sea, que se lee con tanta ansiedad que se olvida y no llega, no sé si llega a algún sitio, no sé, o sea, no sé si lleva a algún sitio luego todo eso, ni en el, o sea, ni en uno ni en otro, ni en el que lo ha producido ni en el que lo ha recibido. Además, uno de tus libros es este de Dinópolis, Sí. Y luego el relato es una cosa absolutamente lírica e incomprensible, o sea, en fin, cifrada, no sé si incomprensible, pero al menos sí cifrada. Sí, se supone que es real porque es un sueño, que es una ficción y que cuando lo escribe desaparece el dinosaurio. O sea, la forma de hacerlo desaparecer era darle realidad escrita. Sí. ¿No? Entonces, en tu libro es curioso también como la idea, aunque no te gusten las metáforas, pero yo creo que hay muchas, la idea del parque temático, hasta qué punto, y de la máscara, que estás todo el rato jugando con personajes reales, porque se reconocen de unos libros a otros, pues el novio, los padres, los hermanos, pero a la vez conviven con esos personajes de ficción que pueden ser los dinosaurios y con esa impostación con mucha naturalidad, ¿no? Es decir, eso realmente tú tienes una voluntad de que signifique más allá o es algo que lo pone el lector también. Lo mismo sucede, perdona, y así aprovecho para que igual te conteste, lo mismo sucede un poco en el libro este del Apocalipsis, ¿no? Que la ficción y la realidad están tan absolutamente cosidas que yo creo que es el propio lector el que dosifica dónde pone la realidad y dónde pone la ficción, ¿no? Sí, yo creo que para alguien que no me conoce de nada, lo lee como una ficción. Y el que me conoce, o sea, incluso a mí me gusta la idea de pensar que mis libros son algo como una especie de novela en marcha, ¿no? Que se van completando unos a otros, a veces se contradicen como en la vida nos contradecimos, ¿no? Y se van, o sea, como que están construyéndose juntos. Y luego sí que me gusta, no sé, como un juego un poco absurdo, no sé si tiene algún sentido, que los personajes, o sea, que algunos sí que sean completamente ficticios, otros tengan algo de realidad. Entonces, también hay una cosa que es graciosa, ¿no? Que es, el novio se llama como mi novio en la vida real, pero es un personaje. Pero, o sea, ese juego que no se sabe bien dónde está dónde está el límite, ¿no? Y sí que es verdad que en el fondo es una máscara, no es como el cuento de Poe de la carta, ¿no? Que dónde está la carta robada y al final estaba encima de la mesa, ¿no? Entonces, o sea, me gusta eso, pensar que tú parece que te estás mostrando todo el rato, pero en realidad te estás ocultando, solo que te estás ocultando en lugar de tapándote, enseñándote, ¿no? Pero pones el foco en un sitio y así tapas lo que no quieres que se vea, ¿no? Es un poco retorcido, pero... Estoy muy de acuerdo, sí. Ocurre así un poco de como una búsqueda y siempre estamos en el lugar de la primera sorpresa. ¿Sorpresa? Sí, sorpresa. De la primera sorpresa. Entonces, lo que ocurre, por ejemplo, en el Apocalipsis, es que me interesa... Una de las cosas que a veces explico es que perdimos un poco cuando decimos la palabra Apocalipsis, perdimos un poco la idea de su contenido real. Es que Apocalipsis significa revelación. Entonces siempre pensamos que es el final del mundo, de las cosas. No, a lo mejor es el principio de las cosas, es la revelación, es la respuesta. Y lo que hago en la novela, lo que creo que hago en la novela, es que esta mujer, a quien no le regalan las respuestas, establece para sí misma una conquista de una respuesta. Se convence que una determinada cosa, que no puede decir lo que es, que ocurre en el final,
le regalará a lo mejor la libertad absoluta, la posibilidad de ser una mujer, de querer lo que quiere y sobre todo de amar. Yo soy muy romántico, entonces en mi novela las personas aman mucho, pero mal, aman muy mal, pero aman mucho. Y me interesa mucho hablar del amor, pero no quiero confianza demasiado. Soy un romántico sin confianza. Es la vida. Y entonces la veo así, que es casi podría decir que lo que ocurre de fantasía en la novela es casi siempre un sueño, y los sueños son fantasías de toda la gente, es la realidad de toda la gente. Entonces, porque no hay nada en la novela que sea imposible. Lo que se dice de imposible se culpa a los sueños. Entonces, porque María todas las noches habla con San Pedro, pero en sus sueños. Entonces, es normal, todos nosotros hacemos cosas imposibles en los sueños. Pero lo que me interesa es que su felicidad no es convencional, porque yo no creo que las respuestas sean convencionales. En esta idea de que buscamos una respuesta para una pregunta absoluta, pero aunque la pregunta sea absoluta, la respuesta no es absoluta, porque no es convencional, es personal. Y entonces María de la Grasa descubrió su respuesta. Bueno, vamos a ir cerrando por si luego alguien quiere preguntar algo. Una última cuestión, que son dos. Lo has dicho, la palabra gracioso y la palabra amor. El amor y el humor. En vuestros libros se hace el amor, bueno, se apoya mucho. Y también, bien, ¿eh? Y muy bien. En mis libros no se hace eso, no voy a ahí. Y si se hiciera, se haría mal. También, ahí también. Pero mal, pero muy mal. Y poco. Y el amor y el humor, el sentido del humor. Yo no sé si el amor como provocación, también a veces como ingrediente provocador de la narrativa, a veces puede estar incluso sobrevale. Quiere decir que suceda más que en la realidad habitual. Y el humor, que en el caso de Walter es más irónico, en el caso de Aloma es un humor más vitalista, digamos, y menos retorcido, por usar una palabra, pues la ironía conlleva un retorcimiento lógico. Entonces me gustaría que me hablases de estos dos conceptos en vuestra narrativa, tanto el amor y el humor. ¿Qué papel juegan en esa relación con vuestra obra y con la realidad y la ficción que nos han planteado aquí? ¿Quieres hablar de amor tú primero? Y de humor. Puedo decir esto, que mi obra, mis novelas son muy trágicas. Yo creo que mis personajes siempre sufren demasiado. Pero tengo una concepción de la vida que me dice que aunque podamos hacer una opción por el sufrimiento, hay algo como que biológico que nos obliga a la risa, como si fuera casi una resurrección que no queremos, a veces no queremos porque estamos tan ofendidos con la vida. El horror de la vida en un momento puede ser tanto que pensamos que vamos a vivir toda la vida en este horror porque no aceptamos volver a la felicidad. Y yo creo que hay algo más fuerte que la tristeza, si quieres, o que la tragedia, que nos devuelve la risa. Entonces, en mis novelas siempre tengo esto. Y porque son muy fuertes, porque son muy trágicas, necesito de la risa, a veces mismo para reforzar la tragedia, porque no hay nada más trágico que una tragedia que sea risible, que sea ridícula, porque es la tragedia absoluta, porque ni siquiera puede tener la compasión de los otros, porque los otros delante de lo que lo están mirando se ríen, porque no pueden contener la risa, porque es una cosa tan estúpida.
pero solo es estúpida para quien está mirando, no para quien está viviendo. En el Apocalipsis de los trabajadores inventé un espejo que apareció en un día feriado nacional. Entonces el señor Ferreira, el personaje, decide que se llama Portugal, porque es un rectángulo marrón, ¿se dice marrón? Es un rectángulo un poquito marrón que tiene pulgas, ¿se dice pulgas? Parasitas, y entonces es igual a Portugal. Y al final del libro hay algo que ocurre que no puedo decir, y solo Portugal está ahí, y Portugal y la manera como una novela termina es la más trágica posible para los portugueses, pero es cómica. Terminamos todos como que riendo de la tragedia de Portugal, de ser portugués, porque se dice algo que el perrito que está ahí profundamente amoroso, preocupado, pero absolutamente imprestable. Y entonces es una imagen, es como hacer humor, es un humor muy horrible. En tus poemas hay alguna vez y mañana puedes leer el de la barbacoa del Cupido, que es sobre la tristeza. Sí, es que decidimos tratar el Cupido como la virginidad de Amelia. Son poemas que tienen una aproximación trágica y humorística, efectivamente. Pero son poemas, siempre digo, cuando los leo, siempre digo, bueno, son poemas trágicos, escuchen, despiertos, son trágicos, pero toda la gente se ríe cuando los escuchan. Entonces es esa, no sé, como veo la vida como trágica, a lo mejor necesito de ser humorado, divertido, para que lo que veo, lo que me parece evidente, no me destroce por completo. Sí, yo creo que el humor es un arma de defensa para la melancolía, ¿no? Que a veces tiendes a caer en esa melancolía y el humor es lo único que te salva. Y no sé, yo quiero que mis libros tengan humor, porque quiero que la vida tenga humor, aunque a veces sea trágica, y no quiero algo peor para mis personajes, sino que quiero para mí. Y luego el amor me parece fundamental en general, y en el fondo, como Batre ha confesado aquí, escribimos para que nos quieran, ¿no? Un poco más. O sea, que escribimos por amor. Pero sigo, ¿cómo se dice? Sin nadie. Y tú no. Bueno, porque vienes con tu madre. Sí, pero solo voy. Hay una madre y una hija que está reclamando ya de mamá. Bueno, no sé si el mío se acaba de dar algo más. Sí, creo que más o menos. Pues hay tiempo para si alguno de ustedes quiere preguntarles cualquier cosa. No pierdan la oportunidad. Una señora. Sí. Yo quisiera preguntar tantísimas cosas. Nosotros en el club de lectura leímos La máquina de pensar español, la leímos en castellano, y justo anoche terminé Apocalipsis con los planeadores en portugués. Las sensaciones de ternura. Me ha gustado tanto cómo manejas la ternura, tanto los personajes del primer libro, aquellos viejos locos maravillosos, como estas dos mujeres, la historia de estas dos mujeres. ¿Nos podrías ver un poco de la ternura? Bueno, es que, como decía, quiero que un libro me salve, y luego tengo una pasión muy grande por los textos, y estoy soltero, y entonces necesito que algo me quiera, y los textos me convenzo que tengo que seducirlos. Entonces es muy loco, yo sé, pero no puedo, cuando hablamos de la dimensión ética, yo creo que es un poco eso, es que quiero que la gente esté en mis libros. Yo quiero que los libros sean válidos para la gente. Claro que empiezan conmigo y quieren todo para mí. Son libros que yo hago porque
ni siquiera sé hacer otra cosa, pero yo quiero que me hagan feliz, pero son trágicos, entonces, porque es lo que veo. Entonces, lo que espero es que seamos todos nosotros capaces de, delante de la evidencia de la tragedia, resistir. Y entonces, resistir ¿por qué? Por lo del amor, por lo de la ternura, porque yo creo, hay un brasileño que murió hace unos años, llamado Milton Santos, que decía, es un hombre increíble, geógrafo, y decía una cosa así, decía que la humanidad aún no había empezado, que la humanidad en cuanto a proyecto aún no empezó, porque cuando empiece la humanidad, la atrocidad será imposible, porque de la idea de la humanidad no hace parte la atrocidad, la maldad. Entonces, claro que podemos querer, y mucha gente ve la humanidad a partir del cuerpo, de la condición animal, pero la condición animal es una condición compartida con todos los animales. Entonces no es el bicho que define la humanidad. La humanidad es una construcción de conciencia. Estamos muy lejos de tener una conciencia plena de la experiencia de la humanidad. Aún estamos en un estadio grotesco. Y a lo mejor los escritores lo evidencian más, pero lo que yo quería con mis novelas, aún reconociendo lo que tenemos de trágico, es definir la utopía de la inauguración de la humanidad. ¿Algo más? Las personas de Salamanca son tímidas. ¿Cómo se dice las personas de Salamanca? ¿Salamanqueños? Salmantinos. Salmantinos. Los salmantinos son tímidos. Sí. Vamos a por mi parte porque he llegado tarde y a otra charla con un escritor. Pero he escuchado a Loma al final de su intervención decir que no desea para sus personajes nada peor que para sí mismo. Eso a mí me parece ser algo condescendiente con sus personajes. No sé cuál es la relación que establecéis con los personajes, hasta qué punto se independizan de su padre o su madre, o hasta qué punto vosotros como creadores tenéis todo el control sobre ellos. ¿Te parece condescendiente que no desea algo peor para ellos que para mí? Pues imagino que para ti no deseas nada demasiado malo. ¿Y te parece condescendiente eso? Sí, es mucho pedir. ¿En qué, verdad? Es mucho pedir para tus personajes que no les pase nada malo, ¿entiendes? Bueno, no que no les pase nada malo, sino que no quiero, no sé, yo creo que eso es tratarlos de darles un sentido bastante igualitario. Tampoco quiero algo peor para ti que para mí, y no creo que eso sea condescendiente. O sea, en todo caso, no sé, normal, ¿no? O sea, justo, tampoco, pero bueno, no sé qué relación tengo con mis personajes, la verdad. O sea, no soy de los que creen que me hablan, o que, no sé, creo que existen en el libro y a lo mejor en mi cabeza, pero no creo que... O sea, no sueño con... No me piden en tu siguiente libro, llévame a París, por favor. O sea, eso no me sucede. Yo no sé si comprendí la cuestión, pero lo que ocurre es que yo tengo personajes que yo odio. Entonces, y les ocurren cosas, a veces las mato porque me parece que son tan malas que creo, esa morir, y se mueren. A veces no quiero que mueran y mueren también. Y a veces lloro porque tengo personajes que amo mucho.
y que no existen, entonces aún es más trágico porque quería que existiesen para ser mis amigas. Bueno, por ejemplo, tengo una novela que se llama El remordimiento de Baltasar Serapión, y Baltasar Serapión es un cerdo. Es un libro que escribí sobre la... Es que yo estoy convencido que la naturaleza, la biología, si quieren, o Dios, o algún santo, dejó a las mujeres la extremidad de la experiencia. Porque no ocurre nada a un hombre que sea tan extremo, tan cerca del milagro, como la maternidad. Claro que ser padre será una cosa muy bonita, pero los padres participan en la fiesta. Es una noche, 15 minutos, y está hecho el hijo. Las madres son la oficina, son la fábrica, son constructoras, son una tierra. Entonces, la multiplicación que hacen es una cosa que me impresiona mucho. ¿Por qué escoger este nombre para literario? Es que yo creo que el arte, la literatura, tiene esa aspiración que yo decía antes, de una completud, de completar las cosas que nos hacen falta. Lo que no tenemos. Casi siempre empezamos por escribir porque no tenemos algo, porque no podemos poseer algo. Vamos de viaje, empezamos un relato de viaje. ¿Por qué? Porque no podemos traer para casa las cosas, no podemos traer una ciudad, pero podemos atraparla un poco en las palabras. Entonces, en último lugar, todo lo que hacemos con los textos es para colmatar lo que está vacío. Y entonces mi nombre es una manera de reclamar una colmatación absoluta de todos los vacíos. Es querer ser lo que soy y lo que no soy en absoluto, porque no soy. Pero los libros tienen la utopía de me regalar lo que no soy. A mí me gustaría saber, la pregunta es para los dos, ¿qué proceso creativo seguís cuando creáis un libro? Si tenéis la idea ya clara de cómo va a empezar, cómo se va a desarrollar y cómo va a terminar, o si empezáis con una idea inicial y luego se va desarrollando pues, de forma caprichosa según van creciendo esos personajes o según van desarrollándose. ¿Quieres que responda yo? ¿Quieres pensar? Es que no se nota mucho la diferencia cuando pienso también, ¿no? Así que... en mi caso depende de los libros. Por ejemplo, el libro anterior, Solo si te mueves, el que sucede en Teruel, en un parque temático, sí que tenía muy claro lo que quería contar y los personajes, y aunque luego se fueron reduciendo, digamos, las tramas y quedaban al final como solo destellos e imágenes de otra cosa que podía haber sido más grande, ahí sí que lo tenía muy claro. En el último, Los idiotas prefieren la montaña, no, porque es un libro un poco... O sea, tenía como claro el principio y muy claro el final, pero de hecho a veces me gusta comparar, bueno, que digo que no me gustan las metáforas, pero luego las uso mucho, o sea que miento. Me gusta pensar que es un libro acordeón, porque empieza y acaba y en medio se puede extender y achicar, ¿no? Entonces tenía claro que empezaba con la muerte de Sergio Agora y tenía claro que terminaba con la muerte de Félix Romeo y con una conversación que yo tuve con Sergio como 3 días antes de su muerte. Y eso lo tenía muy claro, pero no sabía lo que iba a ir en medio, porque también es un libro fragmentario en el que hay, bueno, es como si yo le escribiera a él una carta sabiendo que no va a ser respondida y como si quisiera reanudar un diálogo que se ha interrumpido con la muerte, ¿no? Entonces le cuento, o sea, es como si le contara lo que ha sucedido después, pero también recupero textos suyos porque él era escritor y cantante, trozos de canciones suyas,
textos de otros hablando de él, y así el libro va creciendo, pero creció como eso, como si lo rellenara. Los cuentos en general, no sé si te sucede a ti o si has escrito relatos breves, son más una carrera, ¿no? O sea, tú ves el principio y tienes que ver el final para que estén bien hechos, porque si no, no es como... O sea, en las novelas yo creo que puedes jugar un poco más porque es una carrera de larga distancia, entonces luego tienes tiempo para corregir si te has equivocado. Sí, es un poco así, sí. Normalmente cuando empiezo a escribir tengo una idea del asunto, de la cosa que yo quiero entender un poco mejor. Es como estar un poco motivado por una cuestión y quiero estudiarla un poco. Y lo que ocurre es que puedo estar 2 años, 3 años con un cuadernillo, a veces poniendo un nombre, un título para el libro, un nombre de un personaje, algo que se queda ahí y que muchas veces no utilizo porque me olvido cuando empiezo a escribir. Pero es importante para hacer opciones, para pensar, quiero esto, quiero pensar sobre esto y quiero que sea una mujer hablando, o no, esto es un asunto que yo quiero ver en la perspectiva de un hombre, de un hombre más anciano, de un chico. Y entonces cuando llego a esa conclusión, cuando decido, bueno, voy a contar esta historia como una niña, por ejemplo, mi última novela, exactamente la deshumanización, es narrada por una niña de 11 años. Y cuando decidí eso, la novela estaba pronta para empezar, pero no sabía si iba a ser, sospechaba que no iba a ser muy feliz, pero no sabía exactamente factualmente lo que va a ocurrir. Sabía qué desafío tenía para responder. Entonces íbamos buscando y a veces nos perdimos, a mí me ocurre mucho, me pierdo y a veces echo todo a la basura, no es el libro que yo quiero. Y a veces tengo la deshumanización, llegué a escribir 80 páginas y las borré del ordenador porque no las podía corregir de manera que fuera el libro que yo sentía, no conocía, pero había una sospecha de lo que yo quería y no era eso. Entonces, cuanto más tiempo estuviese ahí cambiando, más tiempo me estaría engañando. Entonces lo borré y empecé de nuevo y hizo unas cambiantes de tiempo, de algunas cosas, de personajes, y entonces, y súbitamente que estaba ahí el libro. Pero nunca tengo la certeza, es muy raro tener la certeza que estoy cierto. Porque admito, Aloma decía, y yo creo mucho en eso, yo creo en el error, en la utilidad del error. Entonces las cosas necesitan de estar un poco, de llegar un poco así como una fuerza que no dominamos por completo, y a veces tenemos la impresión que podría estar mejor, pero no somos perfeccionistas de la realidad, no son pinturas de Leonardo da Vinci que quería hacer fotografía antes del tiempo. Luego, por citar a Félix Romero, que lo has citado tú al principio, que era un escritor de Zaragoza, él siempre decía que daba muchos talleres de escritura y era como así un gran maestro de escritores, un gran alentador de escritores, no sé si maestro, pero sí alguien que siempre animaba a todo el mundo a escribir. Siempre decía que las novelas solo existen hasta que están escritas y que eso parece una estupidez y un perogrullo, pero es verdad. Y aunque haya muchos escritores que dicen que piensan las novelas y que las tienen perfectamente estructuradas, no existen hasta que no están en negro sobre blanco en el papel, ¿no? Entonces, aunque tú lo tengas muy claro, luego siempre puedes cambiar algo. Es esa idea de Mallarmé que decía que los poemas no se hacían con ideas, se hacían con palabras. Entonces, en un momento, las ideas, el amor, como decían,
inicio, el amor, las ideas tenemos todos, pero luego es dominar un instrumento, una forma. Bueno, muchas gracias. Creo que por hoy ha sido bien intenso y todavía hay posibilidad de continuar.